Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Descubren la fortuna o parte de la fortuna de Carlos Loret de Mola con una serie de propiedades en la Ciudad de México. Alrededor de 100 millones de pesos fue lo que le encontraron al periodista. Pero lo peor de todo no es esto, sino el financiamiento también que ha recibido, los pagos que lo han llevado a amasar esta gran fortuna. Y desafortunadamente también lo que se ha encontrado es que se han desviado bolsas de fondos federales para pagarle a Latinos. De esto vamos a platicar el día de hoy, que es parte también de lo que menciona el presidente Obrador en la mañanera y sobre todo la solución que encontraron para detener este desvío de recursos, estas tranzas pues que se hacen a nivel estatal. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta este video, esta información, les invito a que se suscriban al canal y les agradezco también mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar, vamos a arrancar de lleno con el tema, con las propiedades de Carlos Loret de Mola. 100 millones de pesos, 100 millones nada más en propiedades. Y es esta nota que aparece publicada, ahí vamos a ponerla en contralínea el día de hoy, titulada así: Loret de Mola, Yaver, vaya, la pareja, su esposa, dice, una pareja exitosa en los bienes raíces. Y es donde aparece esta información. El periodista, la académica y la hermana de este, es decir, la cuñada de Loret de Mola, acumulan al menos 13 departamentos, 13 por alrededor de 100 millones de pesos. Una sola de las propiedades del líder visible de Latinos, dice, y su esposa alcanza un valor de 50 millones. No queda claro si es una casa o es un departamento, pero sí este valor de 50 millones de pesos. Esta es la mansión de Carlos Loret de Mola y de su esposa en la Ciudad de México, en la capital del país. Dice así: el valor estimado del inmueble de este, que es el más escandaloso de todos, es de 48.162.000 pesos. Está ubicado en la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, y habría sido adquirido en septiembre del 2014, teniendo como notario a Ignacio Morales Lechuga, también otro protagonista de la vieja política. Ese es uno de ellos. Entonces, este inmueble de 48 millones es de los más importantes, sino el que más caro tiene en la Ciudad de México. Otro departamento a nombre del matrimonio se encuentra en la avenida Arquímedes, en Bosques de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Este tiene un valor de 6.900.000 pesos y habría sido adquirido en noviembre del 2007. Pues ya cobrando los favores, entiendo yo, a Felipe Calderón. Una tercera propiedad, solo a nombre de Carlos Loret, se encuentra en Conjunto Punto Poniente, en la colonia Reforma Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Este es uno pequeñito con valor de 1.211.000 pesos. Por su parte, Ruth Berenice Coronado aparece como dueña de 8 departamentos, la esposa de Loret, uno de ellos con valor de 3 millones que comparte con sus hermanas Paola y Karina. Este departamento está ubicado en la colonia Lomas Quebradas, en la alcaldía Magdalena Contreras, y fue adquirido por las hermanas por una, entre comillas, donación. Ruth Berenice, la esposa de Loret, que dice, bueno, es economista del ITAM y según sus propias palabras solo colabora de manera esporádica con Grupo GEA, acuérdense de todo este escándalo, pudo adquirir en diciembre del 2016 2 departamentos en Avenida Ejército Nacional. Uno de ellos con un valor de 6 millones y otro con un valor de 5 millones. Es decir, muy bien le va también, entre comillas, le va a la esposa de Carlos Loret. También hay otro más, dice, otro departamento ubicado en Lago Zurich, vale 2 millones. Un tercero también en esta misma zona residencial idéntico, otros 2 millones también, adquiridos en 2011. También cuenta con otro departamento en julio del 2012 que se adquirió en esa fecha en la alcaldía Miguel Hidalgo con un valor de 873.000 pesos. Este es chiquitito. Ruth Berenice Yaver aparece como propietaria de un departamento más en la calle Casa Amarilla de la colonia Reforma Pensil,
Por su parte, la magistrada Paola Llaver Coronado, hermana de Ruth Berenice, cuñada pues de Loret, es propietaria de 2 departamentos adquiridos recientemente, ubicados también en Avenida Ejército Mexicano, con valor de 9 millones de pesos, uno de ellos, y el otro con valor de 6.600.000. También dice adquirido por donación. El monto total de los 12 departamentos con valor consignado en los folios asciende a 96.770.000 pesos, prácticamente 100 millones. Es lo que le encontraron a Carlos Loret de Mola en esta parte, insisto, parte de su fortuna que ha venido amasando en los últimos años, sobre todo sirviendo como, pues ha servido hasta ahora, como este gran manipulador, creador de montajes de grandes historias para pues engañar a la gente. Y por eso le han pagado muy bien, digo, lo reveló el propio presidente, con 35 millones de pesos anuales. Se pueden comprar también departamentos y casas de 50 y hasta 100 millones de pesos. Nada más, ojo, esto es importante, nada más son las propiedades que tiene en la capital del país. Y eventualmente también tiene otras tantas más. Digo, ahí está el departamento de Miami que el propio Loret confirmó que efectivamente es de su propiedad. Pero bueno, este tema obviamente llega también a la mañanera, llega a Contralínea con Nancy Flores ahí también a denunciar esto con el presidente Obrador. Y el presidente, bueno, habló sobre este tema una vez más, habló sobre Carlos Loret, habló sobre la manera en la que pues se dio esta confabulación entre los periodistas, entre comillas, y los empresarios que los llenaron de dinero. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente sobre este tema. Una vez que empezamos, se intensificó la campaña, ya no solo para cuestionar lo que estábamos haciendo en materia de salud, sino ya para cuestionar al gobierno. Y de ahí viene lo de Loret de Mola, porque Loret recibe financiamiento, cuando menos de una de estas empresas. Nosotros localizamos 9 compañías que están ligadas al servicio de salud y que además distribuían medicamentos y sí, material quirúrgico y todo esto. Pues yo estoy siendo muy fresa. Hablo de una y tú dices 9. Pues sí. Y así empiezan todas esas campañas de desprestigio en contra del gobierno. Por eso queremos que Loret dé a conocer cuánto gana, cuáles son sus bienes. Pero no solo Loret, sino todos estos periodistas que actúan como mercenarios, que se dedican a golpear para defender a grupos de intereses creados, para defender la corrupción. Son defensores de la corrupción. Es lo que menciona el presidente sobre este affair, el asunto de Carlos Loret de Mola, porque es importante que se identifique toda la fortuna que ha venido amasando en estos últimos años, pero también es importante identificar el origen de esta fortuna, quién les está pagando y por qué causa. Ahora, las reacciones de Loret, pues inmediatamente se va con lo que le encanta utilizar, con el tema que siente él funcionado y que quiere mantener vigente a pesar de ya las aclaraciones que se han hecho. Carlos Loret escribió lo siguiente: y pensar que todo es porque sigue sin poder justificar que su hijo se da vida de millonario sin trabajar. Es lo que dice Carlos Loret, subiendo una fotografía de la casa que rentó el hijo del presidente. Es que es increíble, esta ni siquiera es una casa que fue propiedad del hijo del presidente, pero aún así esta casa, que es la más cara de las dos
porque bueno, finalmente la que sí se compró es en donde actualmente está viviendo. Esta casa, que es la que rentó la familia del hijo del presidente, tiene un valor de $1 millón, que actualmente estábamos hablando de 20 millones de pesos. Y esto contrasta, obviamente, con la casa, la mansión de Carlos Loret de Mola, que cuesta más del doble, 50 millones de pesos en la Ciudad de México. Digo, para poner las cosas en perspectiva. Ahora, vamos a regresar al tema del financiamiento, que es muy importante, porque también aquí hay un asunto que ya identificó el presidente, un problema de corrupción al cual ya le está cerrando la llave, que es en este sector salud, porque resulta que para pagarle 35 millones a Carlos Loret, buena parte también sale del presupuesto y lamentablemente sale del presupuesto federal. Lo que también se denunció en estas últimas horas es el ingreso que han tenido las empresas que están vinculadas a Latinus. Y en este otro reportaje, incluso de Contralínea, se publica así: financiadores de Latinus ganaron 5,000 millones de pesos con 11 gobiernos estatales. Y pues sí, con 5,000 millones de pesos le pagas a un periodista para que tenga 100 millones de pesos en propiedades y aún así sales ganando. Es muchísima la cantidad de dinero de la que estamos hablando. De acuerdo a la información, lo que se tiene es que el propio Silvano Aureoles desde Michoacán fue uno de los grandes patrocinadores a estas empresas del clan de Roberto Madrazo, de su hijo y de su yerno. Les pagó 4,500 millones de pesos en contrato en estas 9 empresas a las que hacía referencia Nancy Flores, les decía al presidente Obrador. Son las que están vinculadas con Latinus, las que están vinculadas con Loret, porque finalmente Loret trabaja para Latinus y ahí seguramente cobra mucho, muy bien. Además de esto, bueno, son otros 500 millones de pesos que entraron por otros 10 estados que también se sumaron a este financiamiento. Ahora, lo que sale aquí, lo que resalta de entrada, vale la pena mencionar cuáles son los estados. Hablamos de Silvano Aureoles, que son 4,500. Los otros 500 llegaron de el estado de Jalisco de Enrique Alfaro, del estado de México de Alfredo del Mazo, de Sinaloa con Quirino Ordaz, ojo, que se va de embajador. Nuevo León con Jaime Rodríguez, en la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera y aparece Claudia Sheinbaum. Entiendo yo que se ha de haber extendido algún contrato, o eso es cuando menos lo que yo quiero pensar, que ya no se le está financiando a Latinus desde la Ciudad de México. Puebla, José Antonio Gali, Tlaxcala, Antonio Mena, Hidalgo, Omar Fayad, Oaxaca, Alejandro Murat y Sonora, Claudia Pavlovich. Ojo también que se va de cónsul allá a España. Y bueno, pues lo que se menciona de entrada también es que de las 9 empresas, la más significativa es esta, MedAlfa. Así es como se llama, que está sobre todo vinculado al yerno de Roberto Madrazo, Alexis Nikin Gagiola, quien, recibió contratos, nada más esta empresa, por 4,233 millones de pesos. Esta es la empresa principal. Esta es la que se llevó prácticamente toda la lana, y con los documentos también que se dan a conocer en este reportaje podemos ver, por ejemplo, uno de las adquisiciones, esta por ejemplo por 114 millones de pesos, casi 115 millones. Miren a lo que se dedicaban, que es también importante tenerlo claro. Servicio integral de suministro y distribución de medicamentos y material de curación mediante la instalación de farmacias y centros de distribución en hospitales y centros de salud para el surtimiento de recetas a los usuarios del servicio de salud en Michoacán. Incluye medicamento y material de curación. Es decir, que Latinus, los dueños de Latinus, eran los encargados de surtir los medicamentos y las recetas en el estado de Michoacán. Este es el negocio que tenían a nivel federal, que cuando llega el presidente se los quita y se empiezan a refugiar en los estados. Ahora imagínense todo lo que recibían a nivel federal y a nivel estatal todavía, porque estamos hablando de miles de millones de pesos de un solo estado, del estado de Michoacán. Bueno, pero esta no es la peor parte, sino todavía lo que se sigue reportando en esta investigación. Porque lo que también se revela es que a manos de Latinus llegó dinero federal. ¿Por qué? Porque se le pagó con recursos del INSABI y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el FASA, y también del Fondo de Previsión Presupuestal e Infraestructura Física. Incluso en otros de los contratos, así bien establecido.
que es por 364 millones de pesos, aparece desglosado también por la cantidad que es entregada por cada uno de los fondos, tanto del FASA como del INSABI. De esta manera, los recursos federales llegaron también a manos de latinos. Y aquí hay que entender algo, y esta es la parte importante donde se cuela la corrupción. El gobierno federal, en la descentralización de los servicios de salud que se tienen ya desde hace muchos años, lo que hace es entregarle estos fondos a los estados, a los gobernadores, y son ellos los que terminan utilizando estos fondos para hacer grandes y jugosos negocios. Así es como funcionaba el Seguro Popular. La federación entregaba el dinero a los estados y ellos hacían jugosísimos pero grandísimos negocios, y por eso la salud nunca llegaba a los ciudadanos. Ahora, el presidente ya también identificó todo esto. Esto tampoco es sorpresa para el presidente. Sin embargo, bueno, ya tener clara la información es muy importante. Y también el presidente habló sobre este problema, sobre la descentralización, pero también habló de la solución, que es la federalización, que es justamente lo que está buscando, es reconcentrar todo esto que se le cedió a los gobernadores para que sea el gobierno federal el que se encargue de suministrar los servicios de salud y de surtir las recetas en los estados. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente sobre este tema, porque es muy importante, porque si bien hablamos nada más de latinos, este es un caso, el más mediático, pero detrás hay grandes empresas que son las que han venido financiando las campañas en contra del gobierno federal, sobre todo los que utilizan a los niños con cáncer. Estos que, bueno, pues sí están enfrentando una enfermedad estos niños, pero que, bueno, son utilizados de manera indiscriminada por parte de estos grandes corporativos. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente Obrador. Estamos hablando con los gobiernos estatales y ya la mayoría ha aceptado la federalización, porque esto significa que esos dos fideicomisos a los que haces mención se mantengan, pero el recurso se traslade para el financiamiento del plan de salud, sin necesidad de esa reforma a la ley de coordinación fiscal, solo con un convenio que firmen los gobiernos estatales, en donde esos recursos los van a transferir al Fondo para el Financiamiento del Plan Nacional de Salud. Con eso basta. Lo que ya aceptó el gobernador de Nayarit y otros gobernadores, pero me dio mucho gusto que el doctor Miguel Ángel Navarro fue el primero en decir: yo participo en la federalización de la salud, porque esto va a significar un mejor servicio de salud para el pueblo de Nayarit, y así va a ser en todos los casos. Cuando hablas de que en estas empresas el INSABI utilizó recursos, es que se los entregó al estado de Michoacán. Claro, sí, son las participaciones y se entregaron directamente por el INSABI y por estos dos fideicomisos. Sí, y porque tenemos la obligación de entregarles los fondos para que ellos atiendan la demanda de salud, y ellos ya contratan a las empresas. Hay casos en donde no quieren porque tienen estos compromisos políticos con las antiguas empresas o las empresas que predominaban en el periodo neoliberal. Entonces quieren seguir comprándoles a las mismas empresas. Pues lo que dice el presidente sobre estos temas, ¿no? Sobre la manera en la que los gobernadores usan los gobiernos, el presupuesto estatal para hacer para hacer grandes negocios. A pesar de que el presidente cuida el dinero, los gobernadores siguen en estas actitudes de corruptas, que es lo que finalmente se denuncia en el estado de Michoacán. Y como lo mencionaba él, también el día de hoy se presentó
por parte de Zoé Robledo en la mañanera este programa de federalización que está iniciando obviamente en estados de Morena y que yo espero que pronto se anuncie en todos los estados gobernados por Morena, porque hasta el momento tampoco se ha hablado mucho de los gobernadores de Morena en este tema. Para mí lo doy por descontado y espero que así suceda, se sumen a este sistema federalizado. Y es que anunció que el IMSS Bienestar va a arrancar el 1 de abril en Nayarit. O sea, ya tiene fecha de inicio este modelo, esta estrategia que se busca implementar en todo el país, que es la federalización pues de los servicios de salud. De acuerdo a lo que se informó por el IMSS, se operarán los 16 hospitales del estado y 261 centros de salud de primer nivel, con un total de 4,627 trabajadores. Incluso se hizo una evaluación ya de los médicos generales, médicos especialistas, vaya, toda la planta laboral, también la infraestructura que se tiene y la inversión necesaria para que funcione correctamente, y de esta manera el gobierno federal se encargará de todos los gastos, pero para hacerlo son ellos, el gobierno federal, el que tiene que utilizar o ejercer estos fondos, estos fideicomisos del INSABI y del FASA, y quitarle este negocio a los gobernadores. Esto ya se está iniciando y esto, insisto, espero pronto se replique. Incluso lo que se informó hoy es que ya se están haciendo evaluaciones en otros estados también para tener pues todo listo. Por ejemplo, los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, estados obviamente de Morena, ya están en este proceso de evaluación, en el entendido de que pronto también se estará tomando este nuevo esquema de recentralizar los servicios de salud, quitarle este negocio a los gobernadores con el cual han robado muchísimo dinero en los últimos años, y que sea el gobierno federal el responsable de brindar los servicios de salud, y con eso también cerrarle la llave a estos financiamientos opacos como a Latinus y al propio Carlos Loret de Mola, que le permite tener toda una fortuna en propiedades como estos 100 millones de pesos que ha invertido nada más en la Ciudad de México. Bien amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente tarde y nos vemos más adelante con mucha más información.